Capítulo 6. Síntomas del trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple. La psicopatología del trastorno de identidad disociativo, TID, gira en torno a las esferas de la conciencia, la memoria y la identidad. Junto a estos aspectos nucleares, puede presentar síntomas relacionados con la traumatización grave temprana a la que generalmente se asocia, como son la desregulación emocional, la afectación de los sistemas de creencias y las expectativas de futuro. A continuación se profundiza en cada una de estas esferas. 6.1. Memoria y disociación. A través de investigaciones experimentales y observaciones clínicas, se ha encontrado evidencia sobre diversos procesos de memoria para los hechos traumáticos, tanto conscientes como no conscientes. Los estudios experimentales han demostrado que el contenido de la memoria es dinámico y está sujeto a la sugestión y distorsiones. Los recuerdos traumáticos difieren a nivel cognitivo y por sus características psicobiológicas de los procesos ordinarios de memoria. Incluso vemos que las características de la memoria traumática son muy variadas y dependientes de la naturaleza de los hechos traumáticos, así como del nivel de desarrollo evolutivo según la edad en la que fueron experimentados. Una traumatización breve o limitada conlleva un incremento en la claridad, o en la forma de recordar o en la recuperación la memoria, hipermnesia, y un elevado nivel de precisión en cuanto a los detalles centrales de la experiencia. Por otro lado, una grave traumatización temprana y crónica puede estar correlacionada con la negación, la disociación y la amnesia. Como se ha comentado en el capítulo 3, los estudios clínicos apoyan la existencia de amnesia y de memorias recuperadas especialmente para los casos graves y crónicos de abuso infantil. Chu, Matthews, Frey y Gansel, 1996. El debate sobre el síndrome de las falsas memorias y los estudios sobre la modificación de los recuerdos ha ayudado a la investigación sobre los recuerdos traumáticos, y está ampliamente aceptado que estos recuerdos, sobre todo cuando ocurren en edades tempranas, pueden ser más vulnerables a la distorsión y a los errores. Esto da gran importancia a una evaluación cuidadosa que, sin minimizar o negar la realidad de los hechos traumáticos, tome precauciones para no inducir o modificar dichos recuerdos. En la presentación clínica del TID, uno de los criterios definidos en el DSM es la amnesia o la incapacidad para recordar que va más allá del olvido ordinario. Esta amnesia disociativa se diferencia de la amnesia orgánica en que puede no ser completa o estable, y en algún momento puede ser reversible. Por ejemplo, un paciente que no recuerda su infancia puede reconocer sensaciones derivadas de ella cuando responde a un cuestionario específico. El recuerdo puede ser borroso o confuso, como si estuviera cubierto por una niebla, pero no completamente inaccesible. La persona puede notar sensaciones corporales o emociones desconectadas del recuerdo donde se originaron, o tener un recuerdo narrativo totalmente desprovisto de emoción. La amnesia infantil es un fenómeno normal hasta los 5 años, pero muchas personas tienen periodos delimitados de amnesia posteriores a esa edad. Por ejemplo, no recuerdan nada entre los 9 y los 12 años, aunque puede contar situaciones previas y posteriores. Esto suele orientar a que en esta etapa ocurrieron sucesos de alta carga traumática. En algunos casos la persona llega a desarrollar una confabulación para rellenar sus lagunas. Por ejemplo, da una descripción genérica de la infancia, generalmente con altos niveles de idealización, pero es incapaz de poner ningún ejemplo. A veces simplemente se salta el periodo amnésico cuando habla de su biografía, y resulta evidente únicamente con una entrevista atenta a la cronología de los hechos. Este tipo de amnesia remota, frecuente en los cuadros disociativos, puede presentarse en muchos otros trastornos, en general ligados a historia de trauma temprano. Más específicas de los trastornos disociativos son las lagunas de memoria reciente. El individuo puede reconocer que hay como huecos en el transcurrir del día, trozos que no recuerda y de los que no puede dar cuenta aunque se esfuerce. Estas lagunas a veces no son conscientes. La persona cae en la cuenta porque está haciendo algo y no recuerda lo que pasó antes. Se encuentra en un sitio sin saber cómo llegó allí, a veces sin saber qué lo llevó a ese lugar, microfugaz, o encuentra pruebas de haber hecho cosas que no recordaba haber hecho. En algunos casos, los pacientes pueden llegar a rellenar estos huecos o omitirlos cuando se les pregunta, como si el tiempo simplemente diera un salto. En ocasiones son los demás los que les cuentan estos hechos. Algunos pacientes lo relatan así: de repente aparezco en un sitio y no tengo ni idea de cómo he llegado hasta allí, ni por qué iba a ese sitio. Llego a casa y veo un queso. Y digo,
¿qué es esto? Si a mí no me gusta el queso, y salgo a comprar otra vez. Me pasa muchas veces, me encuentro con cosas en la compra que ni siquiera me gustan. Mi escritura cambia totalmente, a veces se deforma, otras veces es infantil, totalmente de niña. Encuentro notas por casa a veces con estas letras y yo no recuerdo haber escrito eso. ¿Qué hago los fines de semana? Duermo mucho. La paciente afirmaba dormir 3 días seguidos, sin despertar ni un solo minuto. Más adelante resultó evidente que los fines de semana hacía cosas, saliendo con gente de un estilo muy distinto al suyo. La sintomatología negativa de la memoria, amnesias, puede alternar con hipermnesia en relación a los recuerdos traumáticos, que se reactivan con una extraordinaria viveza. El paciente revive determinados eventos como si estuviesen sucediendo ahora, pudiendo llegar a presentarse una desorientación temporoespacial transitoria. Estos recuerdos pueden venir también espontáneamente a modo de flashbacks o pesadillas. Al tiempo que estos recuerdos se presentan con gran nitidez perceptiva, el paciente puede tener memorias más confusas debido a la edad en la que se produjeron, a que están en la base de la fragmentación de la personalidad y la persona no puede acceder de modo global a todos los elementos de ese recuerdo, o a que se sucedieron en medio de periodos del desarrollo temprano si se vieron afectados los propios mecanismos de procesamiento de la información. Van der Hart, Bolt y Van der Kolk, 2005. 6.2. Conciencia e identidad, desconexión y fragmentación. McDonald 2008 describe 5 componentes en la conciencia, que se asocian para dar lugar a la experiencia de lo que ocurre y de uno mismo. A. La existencia de un yo observador distante y un yo experimentante que siente, más corporalizado. El yo observador permite una perspectiva metacognitiva, pensar sobre el propio mundo interno, y la autoobservación, y reside en los sentimientos y la sensopercepción que inconscientemente contribuyen a la sensación de estar presente, con uno mismo y el mundo en cada momento. B. El acceso voluntario a las propias memorias autobiográficas, memorias sobre el yo ubicado en el tiempo, que están constantemente recuperándose e integrándose con la experiencia presente. Este componente permite distinguir entre experiencias que se recuerdan, pasadas, y experiencias de primera mano, presentes. C. Un sentido de agencia y control voluntario de los contenidos mentales propios, la actividad mental y los movimientos corporales. D. Una conexión dinámica con el propio cuerpo y mente y una comprensión de dónde vienen las sensaciones e imágenes. E. Un sentido secuencial de la experiencia, con transiciones relativamente suaves, del yo del trabajo al yo de casa, del yo de hace una semana al yo de hoy, etc., que tiene un referente singular, una identidad. Estos componentes de la conciencia están afectados en la disociación, de modo diferencial en cada subtipo. La separación entre el yo observador y el experimentarte ocurre en el trastorno de despersonalización. La pérdida reversible de la capacidad para acceder a los recuerdos caracteriza a la amnesia disociativa. La desconexión entre las experiencias secuenciales forma parte del trastorno de identidad disociativo. 6.2.1 Desconexión. La desconexión forma parte esencial de la respuesta disociativa. Algunos pacientes muestran una desconexión emocional marcada que puede representar una verdadera falta de aprendizaje de vocabulario emocional, alexitimia, o solo una falta de conexión con emociones definidas e identificables subyacentes. En el primer caso, donde podemos entender que existe una alexitimia verdadera, el paciente, que ha crecido con un nivel importante de negligencia emocional, no reconoce ni diferencia sus estados emocionales, puede no prestarles atención o bloquearlos al no saber qué hacer con ellos. En el segundo caso, el paciente está aparentemente anestesiado, embotado o con un afecto plano, pero cuando entra en determinados estados mentales conecta, generalmente de modo intenso, con emociones, sensaciones o esquemas cognitivos que muchas veces le sorprenden y le desconciertan, no sintiéndolos como propios. Otro matiz es la desconexión entre los bloques de la experiencia, Brown, 1988 y 1988b. Un paciente puede tener un recuerdo cognitivo, pero no sensoriomotor o emocional, o la respuesta corporal puede estar desconectada del resto y manifestarse como síntomas físicos sin causa aparente. El paciente no conecta lo que ocurre con sus reacciones, viviendo su malestar como algo inexplicable ante lo que se siente impotente y sin recursos. Un síntoma no exclusivo,
pero sí característico de los trastornos disociativos, es la despersonalización, en la que el paciente experimenta una desconexión de sí mismo o del cuerpo en diversos modos. Puede sentirse un observador de lo que hace o lo que experimenta, o verse literalmente desde fuera del cuerpo. Puede no reconocerse en el espejo, o ver un rostro que no es el suyo. Puede en algunos momentos no sentir el dolor o ver el cuerpo o partes de él cambiados de tamaño. A veces el paciente no se siente parte de lo que sucede, y se ve funcionando como un autómata, o como si un yo observador estuviese aparte, mirando como otra parte del yo sigue adelante con la vida. Veamos algunos ejemplos. Cuando tenía 12 años empecé a jugar con mi conciencia. Yo la mantenía alerta cuando quería y cuando no, la apagaba, como un botón voluntario. Yo decidía cuándo ser consciente y cuándo no percibir, aunque siguiera estando ahí de forma aparentemente normal, participando en una conversación como una más, aunque mi boca hablara automáticamente, como si mi mente relegara todo al hábito adquirido por mi cuerpo. Es como estar en una burbuja de cristal en mi cuerpo y él actúa autónomamente mientras la otra duerme impasible. Me salía de mi cuerpo, me veía desde fuera, como te estoy viendo a ti ahora. La primera vez que me pasó fue de niña, y luego se ha repetido varias veces. Mi cabeza y mi cuerpo están desconectados. A veces veo cómo hago las cosas, pero es como si fuera un robot. Mi cabeza lo mira, pero todo ocurre automáticamente. Tengo esa sensación de modo permanente, es como no estar en mí mismo, como no estar en nada. Simplemente van pasando las horas y los días, y yo sigo ahí, hago como si me relacionara, como si me moviera, como si viviera, pero no sé cómo explicarlo. Las palabras salen de mi boca sin que yo decida lo que digo ni pueda controlarlo. Una vez a una compañera le grité, puta, y, la verdad, no sé por qué lo hice. No era yo. Mi cuerpo es como si no me perteneciera. A veces ni siquiera lo siento. En ocasiones es muy angustioso, me voy de mi cuerpo, entonces tengo que cortarme o quemarme, o hacerme daño. Así puedo volver. Me veo en el espejo, pero no veo mi cara. Veo la cara de aquel hombre. No soy yo, es su cara. Se agarra la cara con las manos, como intentando quitarse una máscara. Desconexión puede estar también en relación con el entorno, en lo que se conoce como desrealización. Hay una alteración cualitativa de la conciencia de lo que rodea a la persona, percibiendo el mundo con un sentimiento de extrañeza. Todo, o algunos elementos, se ven irreales, como en un sueño o a través de una niebla. Personas o lugares conocidos parecen extraños y ajenos. Los pacientes lo describen así: llegaba a mi casa, sabía que era mi casa, pero no la reconocía. Nada en aquel sitio me parecía familiar. Me asusté mucho, me quedé bloqueada. No sabía qué hacer. Durante un tiempo todo parecía una película, vivía como en la Edad Media y todos me parecían personajes, literalmente. Yo también me veía como un personaje, contado por un familiar. Vino hacia mí y me llamó Ramón y se puso a darme golpes diciéndome que me fuera. Estaba fuera de sí y no me reconocía. Le decía, soy yo, soy Luis. Tardó varias horas en volver a la normalidad. 6.2.2 Fragmentación de la conciencia y de la identidad. La identidad tiene que ver con la conciencia de uno mismo, con cómo nos vemos, y con el sentimiento de pertenencia de las propias acciones. Un elemento central de los trastornos disociativos es la presencia de distintos estados mentales o partes disociativas no integradas en una personalidad coherente, no vividas desde un yo central que se siente experimentarte de los fenómenos psíquicos y agente de las acciones psicológicas y físicas. El individuo se siente distinto en unos y otros momentos, o siente como si en su interior hubiese tanta contradicción que no puede saber quién es, porque el concepto de sí mismo es enormemente cambiante e inestable. En muchos trastornos de personalidad límite encontramos estos cambios drásticos, que en los casos de trastornos disociativos se harán mucho más extremos, presentándose en ocasiones barreras amnésicas entre ellos. Es decir, la persona en un estado no recuerda lo que hace, siente o piensa en el otro. Dependiendo del grado de fragmentación de la conciencia, podemos hablar de confusión o alteración de identidad. El síntoma de confusión de identidad se define como una sensación subjetiva de incertidumbre, perplejidad o conflicto sobre la identidad. La persona está en lucha permanente respecto a quién es y a qué decisiones tomar. La confusión de identidad es un síntoma que se manifiesta a lo largo de un espectro de severidad. Steinberg,
1991, que va desde una lucha intermitente entre las partes buenas y malas, que se presentan en ausencia de amnesia en los trastornos de personalidad, Bonnie Dreiger, 1991, hasta luchas internas persistentes respecto a la identidad, caracterizadas por constantes diálogos internos, en el trastorno de identidad disociativo y en los trastornos disociativos no especificados. Ejemplos. No sé quién soy en realidad. Es como si no tuviera una identidad definida. Cambio constantemente de idea, no sé lo que opino sobre nada, soy incapaz de tomar decisiones. Hay una lucha en mi interior, una constante pelea conmigo misma. Distintas partes de mí intentan imponerse, es agotador. Es como si una parte tirara de mí para un lado, y la otra me quisiera llevar para el otro lado, y gane la que gane, el que sale perdiendo soy yo entero, quiero decir. Cuando se presenta alteración de identidad suelen presentarse cambios marcados de estado mental, y la persona se comporta de modos muy diferentes. Es frecuente cuando alguien los describe escuchar, parecía otra persona. Estos cambios a veces son muy extremos, el paciente tiene amnesia en un estado de lo que ocurría en el otro, y llegan a configurar patrones complejos de comportamiento. Hablamos aquí de partes disociativas, porque cada estado mental llega a funcionar con un cierto grado de autonomía mental o, en palabras de Van der Hart, Nigenuis y STL 2006, de perspectiva de primera persona. Es decir, la persona en un estado piensa, siente, recuerda, experimenta el mundo y a los otros de un modo muy distinto que en otro estado. Cuanto mayor sea la diferencia entre estos estados, más brusca será la transición entre unos y otros, y cuanta menos conciencia exista, mayor entenderemos qué es la fragmentación y la disociación. Por ejemplo, si en uno de estos estados le preguntamos a un paciente adulto cuántos años tiene, podemos sorprendernos escuchando una edad mucho menor que la edad cronológica del paciente. Si no hacemos esta pregunta, podemos ver simplemente a una persona de 40 años hablando en un modo que no encaja con su edad, pero podremos etiquetar esta conducta como regresiva o inmadura, sin darnos cuenta de que esta inmadurez es literal, una parte de la mente del paciente, un conjunto de redes neurales, un estado mental, se ha quedado estancado en una forma de funcionamiento propia de una etapa de la infancia en la que sucedieron hechos de especial carga traumática. Es como si el individuo hubiese podido crecer, relacionarse con otra gente, desarrollarse en determinadas áreas de su vida, pero algunos aspectos de sí mismo, una parte de él, se hubiese quedado atascada en el tiempo, bloqueada, fijada a los recuerdos traumáticos. Cuando el paciente entra en ese estado mental, puede que siga sintiendo que está allí y entonces, o funcionando como lo hacía allí y entonces. Cuando esta fragmentación es extrema, el paciente en estos estados puede creer ser otra persona, incluso usar otro nombre. Esta presentación más extrema no es la única con la que haríamos un diagnóstico de trastorno de identidad disociativo, pero esta idea probablemente explique por qué muchos pacientes con estados claramente disociados y grave repercusión funcional no están siendo diagnosticados. Además, no es lo habitual que el paciente, cuando entra en este estado de importante perturbación, salude y se presente por su nombre. Más bien al contrario, no suele ser evidente si no se explora, pudiendo pasar como cambios extremos de estado emocional, similares a los de los pacientes con trastorno límite de personalidad. A veces esta fragmentación de la personalidad no se muestra externamente, sino que opera a nivel interno. El paciente siente como si hubiese distintas partes dentro de él influyendo en su conducta. Puede sentir como si hubiese un niño en su interior, afirmando muchas veces que esta sensación es tan potente que no se sienten realmente adultos. Este mundo interno se oculta por temor a ser tomados como locos, o, debido al aislamiento social y las dificultades interpersonales, se considera normal y no hablan de ello, sino de los síntomas que los perturban. Veamos algunos ejemplos. A veces pierdo el control, me altero y no puedo controlar lo que hago. En alguna de esas ocasiones he llegado a ponerme muy agresivo. De esos momentos tengo recuerdos en trozos, como partes sueltas de una película. Luego me echo las manos a la cabeza, me siento muy avergonzado, muy culpable, pero no puedo evitar que vuelva a pasar. Yo creo que hay una Paula buena y una Paula mala. Trato de que la Paula mala no aparezca, pero a veces me controla por completo. Es muy vengativa, sobre todo con los hombres. El otro día vi una denuncia que puse, yo no recuerdo esto. Sé que fue la Paula mala, pero no recuerdo nada. Algunas veces sí recuerdo cuando aparece,
pero esa vez no. Oigo una voz que me insulta, me llama gusano, me quiere dominar. A veces ella toma el control, me domina por completo y hago cosas horribles. Es como si ocupara la mitad de mi cerebro, y quiere destruirme, quiere acabar con todo. Yo trato todo el tiempo de controlarla, pero a veces no puedo, a veces se me escapa. 6.3. Los síntomas corporales de la disociación. La ruptura traumática no es un fenómeno mental, sino también somático. Para muchos autores en el cuerpo está la huella fundamental de la experiencia traumática. Ogden, Minten y Payne, 2006, Levine, 1997. Los síntomas somáticos pueden ser muy variados. Las parálisis y las convulsiones o pseudocrisis epilépticas son las más conocidas, por hallarse entre las descripciones clásicas de la histeria. Sin embargo, muchos pacientes presentan síntomas atípicos, que pueden ser cambiantes o repetitivos, episódicos o crónicos. Los trastornos conversivos se presentan ante nuestros ojos con una evidencia innegable. Están presentes muchas veces en las consultas de diversos especialistas médicos, en particular los neurólogos. Por lo general, el esfuerzo del clínico irá orientado a diferenciar el cuadro conversivo de una verdadera enfermedad. Entre los psiquiatras y psicólogos, aunque reconociendo el carácter involuntario de los síntomas, acostumbra a presentarse una ambivalencia respecto a estos pacientes, colocándolos cerca de la simulación y la manipulación intencional. Pero, aunque se trate de un diagnóstico bajo sospecha, su carácter físico hace que no pase desapercibido, como ocurre con otras presentaciones de la disociación. Sin embargo, junto a los síntomas somatomorfos, es muy frecuente encontrar síntomas de disociación psicomorfa, como las alucinaciones auditivas, la presencia de partes disociativas a veces complejas o las amnesias. En algunos de estos casos se cumplirían criterios para un trastorno de identidad disociativo o personalidad múltiple, del que la sintomatología conversiva sería únicamente una parte. Es importante, por tanto, explorar en los pacientes con trastorno conversivo más allá del síntoma evidente, así como también es necesario, para dibujar el cuadro clínico completo, evaluar la sintomatología física en los pacientes con presentaciones de disociación más psicomorfas. A veces no puedo caminar, mis piernas no me responden. Me bloqueo completamente. Puede ocurrir cuando hay algo que me agobie, pero muchas veces no lo asocio con nada. Me pasa desde los 13 años, la primera vez fue cuando mi padre murió, dura a veces semanas, otras días. Luego se pasa, no puedo controlar estos saltos. He hecho de todo para que se quiten, pero cada vez será peor. Ahora los dejo estar, procuro hacer cosas relajantes y esperar a que se pase. Estoy desesperada. A veces estos síntomas están claramente vinculados a una parte disociativa que se expresa somáticamente. En otros pueden corresponder a bloqueos somáticos o memorias verbales. 6.4. Las intrusiones. Los síntomas intrusivos reflejan confusión o alteración de identidad, pero su relevancia en la sintomatología disociativa hace necesario que les dediquemos un apartado específico. Los fenómenos intrusivos, como los fenómenos de influencia pasiva que Snyder 1975 describía como los factores de primer rango para la esquizofrenia, están considerados por muchos autores como indicadores más bien de disociación y característica fenomenológica fundamental de los cuadros disociativos, del 2006-2009. Las partes disociativas, o emocionales, de la personalidad son percibidas por el paciente en su estado ordinario como intrusiones, y pueden tomar la forma de voces, pensamientos egodistónicos, sensación de estar siendo controlado por una fuerza externa o por algo interno, sentir que la persona hace cosas sin estar controlando lo que hace, sentirse como una marioneta en manos de otro, o tener emociones o sensaciones físicas que no entiende de dónde vienen. Estos síntomas pueden entenderse como una parte de la mente del sujeto que funciona de forma autónoma, y es percibida por el resto del yo, que no se siente experimentando esos procesos mentales en forma de síntomas. Por ejemplo, del 2008 menciona varias intrusiones que son experimentadas de forma consciente por una parte de la personalidad, entre otras. Voces infantiles, una de las pocas características distintivas de las voces disociativas frente a las esquizofrénicas, Doray et al., 2009. La persona puede ver también, aunque no siempre, una imagen visual de ese niño, dos o más voces que comentan o discuten. Pueden establecer una lucha por el control del individuo o de unas sobre otras.
Voces persecutorias, amenazantes, que insultan o que empujan a actos autodestructivos. Inserción del habla, consistente en que la persona dice cosas sin sentir, que tiene intención de hacerlo o sintiendo que no es él quien está hablando. Actos que la persona se ve impelida a hacer. Puede experimentarse este fenómeno desde un estado de despersonalización, en el que la persona observa desconectada cómo realiza de modo automático una conducta, o desde una sensación de estar siendo controlado o incluso poseído por una fuerza. En ocasiones, la persona observa que una parte del cuerpo parece tener vida propia, pérdida de habilidades previamente adquiridas. La persona pierde una capacidad que tenía perfectamente entrenada, como tocar un instrumento o hacer una tarea específica. A veces va ligada a amnesia de información relacionada. Experiencias desconcertantes de alteración corporal o psicológica, como sentir que el cuerpo o partes de él han cambiado de tamaño, verse distinto en el espejo, sentirse como hombre siendo mujer, o viceversa, o sentirse en un cuerpo que no le pertenece, entre otras. Sensación de perplejidad profunda y crónica respecto a uno mismo. Cuando el individuo experimenta síntomas frecuentes, la sensación de extrañeza acaba por hacerse casi crónica, permaneciendo la persona en un estado de desconcierto respecto a sus percepciones, sensaciones y pensamientos. Veamos varios ejemplos. Lo que me pasa de que mis manos me quieren hacer daño, ¿sabes? Yo no quiero que lo hagan, me clavan con tenedores, me queman con cigarros, me arañan, yo no siento el dolor, mientras ocurre no lo noto, no noto nada hasta un rato después. Son cosas que yo no quiero hacer, me las hacen hacer, como cuando le eché aquello en la comida a la señora para la que trabajaba, se tapa la cara avergonzada, Dios mío, yo no hago esas cosas. Me quitan los pensamientos de la cabeza, de repente, se van, hace un gesto, me quedo como en blanco, y ya no sé de qué estaba hablando. Esas voces están siempre ahí, torturándome. Son como una voz interior, como la voz de mi conciencia. Cuando estoy más o menos normal están ahí, de fondo, pero cuando estoy alterada se hacen más fuertes. Entonces parece como si vinieran de fuera de mí. Ante la pregunta del terapeuta sobre si la paciente oye voces, la paciente reconoce, nerviosa, sí, ¿eso quiere decir que estoy loca? Siempre me ha dado miedo contárselo a los psiquiatras porque pensé que querrían volver a ingresarme. Cuando el terapeuta pregunta, ¿te están diciendo algo? Ahora, la paciente comenta, sí, me dicen que no te haga caso, que no te cuente nada. Cuando estaba con la otra terapia las voces estaban calladas en la sesión, pero al salir me machacaban sin parar. Me gritaban todas a la vez, me decían que tenía que haber estado callada, eso duraba semanas y me sentía fatal. La paciente no comentó nada de esto a sus terapeutas anteriores, en parte porque ellos no le habían preguntado específicamente por estos síntomas. El estimular que la paciente hablara del contenido de las voces en la sesión y tratar de entender lo que significaba, eliminó el periodo de malestar intenso debido a las voces que la hostigaban continuamente. Las voces disociativas no se distinguen de las voces en otras patologías, como la esquizofrenia, por sus características psicopatológicas, Doray, 2009, salvo por la edad de inicio, las voces disociativas se inician con más frecuencia en la infancia. Pese a que estos síntomas no son específicos de la disociación, sí son frecuentes en ella, y suelen ser interesantes puntos de partida para acceder a los estados mentales disociados que subyacen a las intrusiones. 6.5. La regulación emocional, el autocuidado y los sistemas de creencias. Los pacientes crónicamente traumatizados, en particular cuando están expuestos a traumatización temprana, desarrollan síntomas que no están bien descritos en el concepto de trastorno por estrés postraumático, más en relación con traumas delimitados en el tiempo. Van der Kolk, Roth, Pelkovitz, Sande y Spinazzouli, 2005. Entre los pacientes con historia de trauma en la infancia, mujeres víctimas de violencia doméstica y supervivientes de campos de concentración se identificaron más síntomas. Judith Herman, 1992b, los ordenó como desregulación de los siguientes aspectos: A. Afectos e impulsos; B. Atención y conciencia; E. Autopercepción; D. Percepción del perpetrador; E. Relaciones con otros; F. Somatización y G. Sistemas de significado. Aunque algunos de estos aspectos están enlazados con los síntomas anteriormente descritos, la regulación emocional y los sistemas de creencias merecen un apartado específico.
En estas relaciones de apego temprano se establecen los mecanismos de la regulación emocional y las creencias nucleares sobre el self. Liotti, 2013. Aunque factores constitucionales y relaciones en otros entornos también contribuyen, la relación diádica entre el niño y el cuidador principal es crucial. Así, el niño aprende a verse, a entenderse, a sentirse sentido. Siegel, 2011, y también a entender a los demás como diferentes de él, a adquirir lo que se ha denominado mentalización. Batman y Fonagy, 2004. En los pacientes con disociación suele haber problemas con la gestión de las emociones, que van más allá de la disociación de algunas de ellas. Las emociones más rechazadas, porque se sienten como intolerables o porque se asocian a figuras que fueron dañinas, pueden estar más vinculadas a determinadas partes de la personalidad. Por ejemplo, la rabia solo es expresada por una parte, que es percibida por el paciente como una alucinación auditiva de contenido hostil. Desde la parte de la personalidad que no siente esta emoción, una personalidad poco asertiva, frágil, sumisa o complaciente, puede experimentarse una intensa fobia a todo lo que la primera representa, tratando de evitarla a toda costa. Otro conjunto de emociones que son generalmente disociadas son aquellas que tienen que ver con la vulnerabilidad y el apego, dado que en el apego desorganizado la vinculación con el cuidador, supuesta fuente de protección, se asocia paradójicamente a daño y amenaza. Conectar con la tristeza, el miedo, pero también con el cariño y la afectividad, pueden ser vividos como la puerta hacia una potencial amenaza. La culpa y la vergüenza son también emociones que suelen asociarse a diversas experiencias adversas, y que cuando no pueden ser asimiladas bloquean de modo importante el sistema mental. La vergüenza es una emoción intensa que se asocia con la activación autonómica, y es además una señal social que se disipa cuando encuentra una respuesta compasiva. Sin embargo, cuando encuentra otra respuesta, no puede regularse. Autores como Germán 2007 han propuesto que esta emoción juega un papel nuclear en el trastorno de estrés postraumático. Sin embargo, la desregulación emocional en los pacientes disociativos va mucho más allá de estos ejemplos. Algunos pacientes presentan una baja tolerancia a los afectos de tonalidad positiva como la alegría, el disfrute o el placer. Letts, 2009, dado que no hubo momentos positivos compartidos, como el juego, con los cuidadores en la infancia. El individuo puede también no ser capaz de sentir emociones positivas por un sentimiento de culpa que le hace no creerse merecedor de nada bueno, o por temor a lo que siempre viene después de lo bueno. Puede existir una falta de reconocimiento emocional, como comentábamos al hablar de la despersonalización, falta de vocabulario emocional, de identificación de las emociones y de su relación con los factores que los desencadenan. Puede haber una falta de resonancia con las emociones de los demás, por no haber podido desarrollarse una capacidad mentalizadora. Batman y Fonagy, 2004, o porque la persona está absorbida por su sufrimiento y su conflicto internos. Si cuando el niño estaba mal nadie se daba cuenta, tenderá a ignorar su malestar, o a desbordarse ante cualquier perturbación porque no aprendió a modular sus reacciones. Si además le castigaban por ello, podrá hacerse duros reproches por estar mal, o sentirse culpable o inadecuado por sentirse así, manejando sus estados emocionales a base de control rígido como sistema compensatorio. Pueden darse numerosos escenarios, que en algunos casos configuran estructuras rígidas, bajo las que se ocultan emociones que el individuo no percibe o evita activamente, o sistemas altamente inestables, con frecuentes cambios de un estado emocional a otro. Como comentábamos, los sistemas de creencias están generalmente muy afectados. Las creencias básicas se generan en la infancia, siendo la mirada hacia uno mismo reflejo de la mirada de los cuidadores, de las expectativas que proyectan en el niño, o fruto de un intento de compensar una autoimagen deficitaria o dolorosa. Cuando existe una fragmentación marcada y partes disociativas elaboradas, como en el trastorno de identidad disociativo, el paciente puede tener muy distintas creencias autorreferentes en unas y otras partes. Por ejemplo, puede sentirse débil en una parte desde la que se siente un niño asustado, culpable en la que está en contacto un abuso sexual, fuerte en la parte agresiva que se identifica con el abusador, superior en una parte narcisista que surge como compensación ante la infravaloración que siente. Una alteración frecuente es la de los patrones de autocuidado. González y Mosquera, 2012. El individuo severamente traumatizado acostumbra a no cuidarse bien, tanto a nivel físico como relacional, y tiene problemas en el establecimiento de los límites, para pedir ayuda y dejarse ayudar,
tendencia a tratarse mal interna o externamente, a no protegerse adecuadamente o a buscar la solución de sus problemas en los demás y en vías no realistas. Los significados, la moral, la posición ante las personas y ante la vida se ven alterados. La persona con un pasado traumático no tendrá unas expectativas realistas de futuro, y éstas pueden oscilar entre los sueños idealizados y las soluciones mágicas y la convicción de tener un destino infausto y un futuro desolador. La visión de los demás puede también presentar esta oscilación entre la idealización y la desconfianza y la devaluación, o estar fijada en alguno de los dos extremos. Las figuras abusivas pueden estar idealizadas o la persona puede estar atascada en un resentimiento que no le permite avanzar. El mundo puede verse como globalmente injusto y el rechazo a la injusticia condiciona gran parte de las reacciones del sujeto. Todos los sistemas de creencias se ven condicionados por un pasado que la persona siente como conminada a continuar. La visión del presente, el pasado y el futuro están en sí misma alterada. El pasado es presente, ya que el paciente, cuando es consciente de los eventos traumáticos, no recuerda, sino que revive dichas experiencias como si estuvieran ocurriendo aquí y ahora. El futuro se ve como la inevitable continuación de este pasado. 6.6. Los indicios indirectos de la disociación. Como señala Paul del 2008, la disociación se experimenta desde el self, en particular desde el yo consciente. Este yo consciente es el que percibe y se da cuenta de las intrusiones disociativas en el funcionamiento y sentido del self. Si este self no está apenas desarrollado, o no está en línea, mientras se producen estos síntomas, no se percibirán como intrusiones. En este caso, lo que el individuo podrá referir serán indicadores indirectos de que se han producido. Los lapsos de memoria pueden detectarse porque la persona es consciente, por el reloj o el periódico de que ha pasado el tiempo sin que se diera cuenta. A veces son los demás los que hablan al individuo de actos llevados a cabo de los que éste no tiene conciencia, o en un periodo que no recuerda. La persona puede despertar o venir en sí en medio de una actividad, sin recordar cómo la inició o qué ocurrió en un fragmento de esa acción. A veces la persona se traslada del lugar sin conciencia del proceso, lo que constituye fugas disociativas o minifugas, solo durante minutos u horas, por ejemplo dentro de la propia casa. Encontrar pruebas, la persona puede descubrir que ha comprado cosas que no recuerda haber comprado, escritos que no recuerda haber hecho, trabajos que ha terminado sin recordar siquiera haberlos iniciado, etc. La psicopatología del TID, como vemos, abarca muchas esferas y va mucho más allá de la presencia de partes disociativas. Entender todo el cuadro clínico está en directa relación con la comprensión de las consecuencias de la traumatización temprana, crónica y grave. En el próximo capítulo trataremos de enlazar ambos aspectos, historia traumática y sintomatología disociativa.